Bien, nos vamos con algunos temas internacionales, lo que está pasando en Argentina. La actual vicepresidenta de ese país, Cristina Fernández, afirmó ayer que existe una campaña en su contra y que ha insistido por esta investigación que se sigue en su contra. Claro, después de que la Fiscalía pidiera 12 años de cárcel por presunta corrupción junto con la inhabilidad para cargos públicos. Vamos a conversar de este tema. Estamos con el analista político, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Enrique Zuleta. Gracias por conversar con nosotros, Enrique. Buenos días. Encantado, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, gracias por el contacto. Enrique, ayer escuchamos y de hecho tuvimos aquí en vivo en el noticiero a Cristina Fernández haciendo sus descargos públicamente, con una puesta en escena bien particular también, desde que salió de su departamento hasta que llegó al Congreso y posteriormente. Primero me gustaría que pudiéramos analizar ese mensaje. ¿Cuál, o cómo está estructurando más bien, la defensa Cristina Fernández respecto a las imputaciones que está haciendo la Fiscalía? Bueno, la Argentina vive un escenario que no es desusado en América Latina. Muchas veces las impugnaciones a los presidentes con un derecho transitorio después de que han dejado sus cargos terminan en este tipo de conflictos que son conflictos de poderes. No solo ella ha hecho este acting que ustedes han visto y que han comentado, sino que firmaron en su favor más de 500 municipios de la Argentina, casi todo el poder legislativo, los sindicatos. Se produce una especie de polarización, a mi juicio un poco, y juicio de muchos de los que miramos estas cosas, negativa para unos y para otros, porque la justicia ha hecho una imputación desde el derecho penal y ella responde desde la política. Digamos que no hay una equivalencia entre las dos cuestiones. En un lado se plantean cuestiones de responsabilidad penal, muy difíciles de probar, porque además se han traído pruebas que no estaban en el expediente, sino que vienen de otros expedientes, que o no se han hecho o no ella era la imputada, y ella ha aprovechado para convertir esto en un proceso político. Tiene muchas razones para esgrimir y tiene también, por supuesto, un tipo de discurso político que tiene más bien el propósito, ¿Enrique?, de instalar este juicio desde una perspectiva de confrontación bipolar, vamos a decir, con la oposición. Esto tiene sus grandes inconvenientes en un momento que en América Latina necesitamos tanto confirmar, ratificar y consolidar el Estado de Derecho. Sí, y es una buena forma de verlo, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, de la investigación propiamente tal y del escenario político en el que intenta enmarcarlo Cristina Fernández. Pero me gustaría primero preguntarle respecto a la investigación propiamente tal. Ayer Cristina Fernández entregó algún tipo de prueba, de evidencia que pudiera refutar la tesis que está planteando la Fiscalía. No, los que tienen que probar son los fiscales. En realidad lo que ha hecho la Fiscalía es juntar una serie de argumentos que vienen de otros juicios distintos. Muchos de ellos ya no estuvo imputado, trayendo una cantidad de argumentos, de, vamos a decir, presunciones concordantes en el sentido de que hubiera existido una asociación ilícita. Lo que se trata de probar es una asociación ilícita, que es un delito sumamente complejo en América Latina, porque implica la constitución de una banda, una constitución dolosa con el propósito de delinquir, con una forma de funcionar muy precisa. Esas cuestiones son difíciles de probar, incluso muchos temen que son figuras jurídicas que en otros países se han ido modificando, se han ido precisando. Y entonces los delitos puede ser que existan y estamos todos en América Latina, pensamos, y en Argentina, de que han existido matrices de corrupción precisas, concordantes, permanentes. Lo que no estamos seguros es que existan esas asociaciones ilícitas. Muchas veces se intenta probarlos, se extrema una argumentación que no está incorporada al proceso y entonces la imputada, en este caso pasó con los demás presidentes, reclaman para sí derechos del imputado que están consagrados por los códigos, incluso por toda una muy precisa legislación que iban haciendo los tribunales supremos. El Código Judicial obliga a los fiscales. Los fiscales no son en América Latina, como en Estados Unidos, contrapartes feroces que tienen que probar a toda costa la culpabilidad de alguien. Son auxiliares de la justicia hasta cierto punto. Entonces se produce un desequilibrio, una desmesura de la argumentación. Ella no tiene que probar que es inocente, tiene que probar que le tienen que probar cuáles son los hechos, tiene que estar incorporado. Ahora viene el proceso ese. Comienza una serie de alegatos, una larga etapa de alegatos, que va a llevar a un juicio en esta primera instancia. Después vendrán las cámaras, la casación, la corte. Esto va para largo, como ha ido largo en el Brasil y como ha ido largo en Ecuador y en casi todos los países de América Latina. Es realmente una situación muy complicada porque compromete a la política y compromete a los jueces, en un momento en que los jueces tampoco tienen en este momento todas consigo frente a la sociedad, porque hay cuestionamientos, no solo en la Argentina,
a la clase política y al Poder Judicial por una serie de características que estamos tratando de modificar. Y mientras tanto, es Enrique, un conflicto de poderes serio. Y mientras tanto, la política sigue, ¿no? Con todo lo golpeada que está en Argentina. ¿Cómo esto puede salpicar al gobierno de Alberto Fernández cuando además él respalda a Cristina Fernández cuando se conoce la decisión de la justicia? Además, por otro lado, ayer a la noche, usted les habrá llegado ya una declaración de la Asociación de la Magistratura, haciendo cuerpo común con los fiscales y con una admonición muy fuerte al poder político en general y a las instituciones, por lo cual tiene todas las características de ese conflicto de poderes que no tienen árbitro, no tienen reglas porque son cosas nuevas. El problema también está en el derecho penal. El derecho penal es un derecho que simplifica, culpable e inocente. Usted es culpable o es inocente, no es medio culpable o medio inocente. Distinto de otras áreas del derecho, como el derecho privado o el derecho constitucional, administrativo, tributario, donde hay grises y hay matices. Acá es un derecho de todo o nada, y ese derecho simplifica cuestiones complejas. Y cuando simplificamos cuestiones complejas, las complicamos mucho más, sobre todo en democracias inestables que están buscando su identidad, con liderazgos que se van esfumando, partidos políticos que pierden gravitación, movimientos sociales que reclaman derechos que no son satisfechos. Son situaciones muy comunes, causas comunes a toda América Latina que siguen produciendo iguales efectos. Y por eso, ¿qué efecto tiene esto en el gobierno de Alberto Fernández? Vamos a ver, en el caso de los ataques que ella sufrió después de ser presidenta, que fue todo un periodo del gobierno de Mauricio Macri, eso la fortaleció. De hecho, permitió casi un milagro, que era la unión del peronismo, la reconstrucción de una coalición que se llamó Frente de Todos, y su acceso al gobierno, que parecía imposible, impensable. Y eso fue un efecto precisamente de esa especie de unificación que se produjo en la oposición por efectos del ataque exterior. Que el peronismo no se va a dividir, lo demostró, no se va a dividir. Hay que ver si la oposición tiene algo más que la acusación penal, porque en realidad lo que se está discutiendo para un argentino común no son cuestiones de derecho penal, que le interesan a todos, pero la gente descuenta que los políticos no son claros ni son muy honestos. No hay nadie se encuentra sorprendido por cosas que le pasen a la política, ni en el gobierno ni en la oposición. Pero lo cierto es que el problema se complica en una situación en la cual la construcción de la confianza es clave. En los procesos de estabilización económica y de reforma estructural, bajo las condiciones actuales que vive el mundo, la construcción de confianza es clave. En ese momento no era tan clave, en este momento es muy clave. Puede erosionar una base que es indispensable para el gobierno. Es prematuro decirlo porque si se polariza en términos exclusivamente penales y de acusaciones sobre el pasado y tiene poco que ver con las alternativas de futuro, es probable que la sociedad siga tan harta y tan violenta contra las manipulaciones que le vienen desde arriba, que produzca fenómenos como los que se han producido en toda América Latina, porque lo que ha ocurrido en Chile o en Perú, en Colombia o en México, Brasil, nos enseña que el sistema político se deteriora por estas cuestiones, no es inmune a estas crisis de confianza. Enrique, son importantes y cada vez más gravitantes. Bueno, entonces de lo que usted plantea, uno desprende que lo que está en juego con este caso para la institucionalidad argentina quizás es mucho. Es muchísimo, porque en realidad el sistema argentino, el sistema político argentino es un sistema que no cuida, no cura, no produce futuro, no nos protege, pero funciona, no ha dejado de funcionar y puede mejorarse. No ocurre lo mismo con el caso que pasó en Chile, donde se ha tenido que barajar y dar de nuevo. Ojalá que todo esto salga bien. O en el caso de Colombia, donde desaparecieron los partidos políticos tradicionales, o de México, o de Ecuador, o de Venezuela, o del propio Brasil, que tiene una prueba similar. Son cuestiones que tienen que ver muchísimo con el fenómeno, la fábrica de la confianza en las sociedades actuales. El derecho ha dejado de ser una instancia productora de confianza. El derecho está interpelado y en consecuencia no puede cumplir eficazmente esa función de generar expectativas previsibles, seguridad jurídica, claridad hacia el futuro. El derecho es parte del problema y ese es el problema tal vez central que traen nuevamente a colación estas crisis institucionales de los juicios y de la justicia de transición. Bien, Enrique Zuleta, muchísimas gracias por haber hablado con CNN Chile. Que tenga muy buen día. Gracias, Enrique, muy amable. Gracias a ustedes. Hasta pronto.